el 2021 en realidad es el mismo plan director que es revisado y actualizado. Eh, Tanto el 99 como el 2009 se diferenciaron, determinaron, identificaron zonas prioritarias para la conservación, es decir, aquellos lugares que son particularmente importantes en el país y para conservar naturaleza y que en realidad aún estableciendo un área protegida en esta zona prioritaria sigue siendo prioritaria, no es que se reduzca esa o desaparezca esa condición, ¿verdad? Lo otro es que aun cuando una zona prioritaria sea afectada por actividades humanas, sobre todo, ¿no? Infraestructura, actividades productivas, sigue siendo prioritaria, por más que se ha reducido la densidad en la población de algún animal, en fin, se ha afectado a una cobertura vegetal, sigue siendo importante para conservar. Otro punto es que como conservación no solo debemos pensar, y esto lo he recalcado varias veces, en áreas protegidas, sino en definir otras estrategias. De hecho, existen las llamadas OMEC, ¿no? OMEC, que son las otras modalidades de conservación basadas en áreas. No son áreas protegidas, más sí, por ejemplo, conservaciones de, perdón, concesiones de conservación, bosques locales, humedales protegidos por el municipio, por la región, etcétera, sin que necesariamente sean parte del SINAMPE. Pero además también tenemos que pensar en si no hay ninguna modalidad basada en áreas, al menos modalidad basada en intervención del recurso, manejo de la pesca, manejo de los pastos, de la caza, etcétera, ¿no? Otro punto es el de la definición, la categorización de las zonas reservadas, ¿no? Una decisión sobre estas. Creo que hemos hablado ya de que cuando se establece una zona reservada, hay dos capítulos finales, dos artículos finales, perdón. Uno de ellos establece una comisión de categorización, ¿no? 7, 8, 10 personas que están encargados de definir a qué categoría final se va a convertir, en qué categoría se va a convertir esa zona reservada. Y otro artículo habla sobre un plazo, a veces 6, a veces 8 meses como máximo para categorizar. Sin embargo, esos plazos son destrozados largamente, ¿no? Y en ocasiones pasan literalmente años, décadas, y se mantiene el estatus de zona reservada. Otra cosa que requerimos hacer es mejorar las capacidades del personal de las áreas protegidas, fortalecer la institucionalidad del SARNAMP y en ese sentido asegurar también el financiamiento de todo el SINAMPE, no solo con presupuesto del Estado, sino generar otras oportunidades, otras fuentes de financiamiento. Consolidar las áreas de conservación regional, ¿verdad? De esto voy a hablar un poco después. También este tema de los planes, ¿no? La planificación de los planes, manejo de recursos. Hay un montón de recursos que están siendo aprovechados en áreas protegidas, pero aún no han sido formalizados bajo un plan o bajo un DEMA, una declaración de manejo. Igualmente están los planes de uso público, ¿no? El uso público está definido por el turismo y recreación, por la investigación, por la educación ambiental, así como tenemos que formalizar el uso de recursos, uso directo de recursos, también tenemos que formalizar el uso público y generar las capacidades o las facilidades para, por ejemplo, el turismo, para la recreación. No solo trochas tal cual, sino eh, trochas que son mantenidas y que son especialmente construidas para la seguridad de cualquier caminante, ¿no? De repente
hacemos una trocha, un sendero para el visitante, pero no tenemos cuidado, hay cierta pendiente, piedrecillas sueltas, y una persona mayor, por ejemplo, puede resbalarse, tener un accidente, o zonas que permanentemente se inundan o están enlodadas, en fin, todo eso tenemos que tener cuidado, entre otras cosas, ¿no? Los planes de uso público, considerar los planes de uso público. También están los planes de sitio. Un plan de sitio se define para aquellos sitios, aquellos lugares dentro del área protegida que tienen una presión, un uso muy intenso. Un plan de sitio para investigación, por ejemplo, pero también puede ser un plan de sitio para turismo. Y finalmente el tema del monitoreo biológico en las áreas protegidas también, ¿no? Ya hemos hablado el otro día del monitoreo de la gestión efectiva, pero en el caso del monitoreo biológico hemos desarrollado muy poco. En el mapa de la izquierda vemos las zonas prioritarias para la conservación. Actualmente se está discutiendo justamente en la actualización del plan director acerca de estas zonas prioritarias, ¿no? Si es que vamos a mantenerlas, cuáles son sus características. Algunas de ellas no van a ser áreas protegidas, pero sí ayudan a la conectividad en áreas protegidas. Algunas de ellas pueden funcionar para ampliar algunas áreas protegidas muy pequeñas. Algunas de ellas de pronto, como dije hace un rato, no van a ser áreas protegidas, pero sí pueden ser áreas para el manejo de recursos, pesquerías y otros. Y claro, también ayudan a los gobiernos regionales justamente a definir su portafolio para conservar recursos, ¿no? Para conservación y aprovechamiento de recursos. Estas son las 132, creo que hay un error, me parece que son 133 zonas prioritarias para la conservación. Uh, de todas maneras, de estas 133 zonas prioritarias para la conservación, hay 23 que son de alta prioridad. Es decir, ya dentro de un portafolio de zonas prioritarias, de todos modos, se tiene un grupo que son las más importantes, ¿no? Y de hecho, cuando, por ejemplo, el CERNAM recibe una propuesta para una nueva área protegida, lo primero que ve, o una de las primeras cosas que ve, es esa lista de áreas de alta prioridad, ¿no? A ver si las va a cubrir, si va a estar representada, esa nueva área protegida va a estar representando alguna de esas zonas de alta prioridad. Entonces, esto sigue vigente. En realidad, las áreas prioritarias del año 99 también están vigentes, son complementarias a esto. Algunas personas se pueden asustar, ¿no? Algunas personas que piensan en desarrollo, ¿cómo diría? Desarrollo tradicional, ¿no? En cuya cabeza de pronto la idea de un área protegida es sinónimo de restricción de uso, restricción de aprovechamiento o en todo caso limitación sobre la tierra, en fin, ¿no? Sin embargo, las zonas prioritarias no necesariamente van a significar eso, sino al revés, podrían ser oportunidades para nuevos, ¿cómo se dice? Nuevos emprendimientos, de pronto para no solo turismo, sino aprovechamiento de recursos o en todo caso investigación, entre otras actividades. En el caso de las zonas reservadas y su desarrollo, miren el Chancaybaños, estamos hablando de un área protegida que ha cumplido, perdón, una zona reservada que ha cumplido 25 años. ¿Realmente queremos un área protegida en Chancaybaños? Probablemente no, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no la desafectamos? Probablemente porque el CERNAP está tan distraído, voy a llamarlo así, ¿no? De repente no es la mejor palabra, pero está tan distraído en otros temas, tanto más relevantes que esto, que simplemente no le da bola a Chancaybaños, ¿no? O de repente guarda la esperanza
que pueda convertirse en un área protegida regional, en fin, pero 25 años, yo creo que eso desmerece, le quita valor a las zonas reservadas, ¿no? De repente exagero, pero en fin. Ah, por otro lado, ven dos zonas reservadas que tienen asteriscos, ¿no? Santiago Comainas y Sierra Divisor. Estas ya han sido categorizadas en su momento. La zona reservada de Santiago Comainas tenía cerca de 1 millón de hectáreas. Ah, fue categorizada en el Parque Nacional Chicamuja, Cordillera del Cóndor, y la Reserva Comunal Chayunay, pero una parte todavía quedó como zona reserva, ¿no? De cerca de 400.000 hectáreas. Y el caso de Sierra Divisor, igual, la zona reservada originalmente tenía cerca de 500.000 de hectáreas. Fue categorizada como Parque Nacional Sierra Divisor y una parte todavía quedó. Pueden ver que todavía hay algunas zonas reservadas, ok, hay otras zonas reservadas como Río Nieva, Bosque Sara, Tillescas, etc. La mayoría de ellas ya tienen 10 años o más. La mayoría no, perdón, todas ellas tienen 10 años o más. Entre estas áreas, probablemente la que tenga mayor prioridad es la de Illescas, ¿no? Hay una comisión de categorización, pero realmente está haciendo la larga, ¿no? Pero probablemente la que sea categorizada en los próximos tiempos va a ser esta. También podríamos hablar de pronto de Río Nieva o de Bosque Zárate, pero las otras están en dormancia, en stand-by durante largo tiempo. Si bien no son zonas reservadas aún, una prioridad o en todo caso CERNAP y en general una parte de la sociedad tiene la mira sobre dos áreas marinas, ¿no? Que es la dorsal de Nazca al sur del país y el mar tropical de Grau al norte. Estas son áreas marinas, propuestas de áreas marinas protegidas que ya tienen buen tiempo, sobre todo el mar tropical de Grau. Eso tiene más de 10 años y la dorsal de Nazca, si bien se está sonando mucho últimamente, tiene ya sus años también, 4 o 5 años por lo menos de que se propuso. Ahora, yo lo que he notado, y de hecho lo he comentado con muchas personas, es que en el caso del mar tropical de Grau, en algún momento hubo muchísima publicidad y por tanto mucha presión sobre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Producción, que tiene que ver también con esto. Y yo creo que eso fue un desacierto, ¿no? Porque por lo mismo que hubo tanta presión, de pronto, sobre todo el Ministerio de Producción o Pesquería, el subsector Pesquería, se resistió más todavía, ¿no? ¿No? Y puso sobre la mesa varios argumentos en contra del establecimiento de esta área protegida. Entonces, actualmente mi impresión es que sobre todo se tiene esperanza sobre la dorsal de Nazca y si bien mar tropical de Grau está ahí en el radar, se espera que antes que termine este gobierno, es decir, antes del 8 de julio, pueda salir al menos la dorsal de Nazca. Como mencioné, para todas las zonas reservadas se han establecido comisión de categorización, pero algunos procesos están entrampados o detenidos. En el caso de Cordillera Huayhuash, por ejemplo, el expediente que ya tiene muchísimos años, ¿no? Desde principios de los años 2000 prácticamente, ese expediente recomendaba el establecimiento de una reserva paisajística. Incluso se hablaba de una reserva paisajística de uso múltiple, pero las comunidades campesinas, que son en última instancia propietarias de gran parte del territorio de esta zona reservada, se negaron, incluso rechazaron el Instituto de Montaña, ¿no? La ONG que promovía este proceso. Existe, sin embargo, dentro de esta zona reservada, algunas áreas de conservación privada, ¿no? Como ven ahí, Pakyong, Hirishanka, Yamaki y Guayapa, que tienen una superposición parcial sobre la zona reservada. Y actualmente no hay mucho futuro, ¿no? No hay visos de categorización. En el caso de la zona reservada paisajística Cerro Capía,
miren desde el nombre, ¿no? La zona reservada se llama no zona reservada Cerro Capilla, sino zona reservada, reserva paisajística Cerro Capilla, ¿no? Entonces ahí como que se está orientando hacia dónde se quisiera que vaya esta zona reservada. Ah, la zona reservada tiene una historia medio generada en conflictos, ¿no? Las comunidades aymaras de la zona solicitaron al Estado que establezca un área protegida ahí para detener las pretensiones de una compañía minera, de una empresa minera. Pero una vez que se consiguió esto y efectivamente la mina se intimidó o en todo caso ya no continuó con sus pretensiones de entrar, la comunidad quiso que se desafectara la zona reservada. Y bueno, el ministerio dijo, oye, no te pases, ¿no? O sea, primero me pides que se establezca una zona reservada y ahora quieres, como ya no tienes la presión, que se desafecte, ¿no? Ya eso continúa, ¿no? Sin embargo, no hay igual, como el caso de Guaymas, no hay visos de que sea categorizado en el corto plazo. Y así todas las áreas, todas las zonas reservadas tienen sus problemillas, ¿no? El caso de mejora de capacidades guardaparques y el personal, cuando decimos cuántos guardaparques necesita esta área protegida, muchas veces acudimos a los números mágicos, ¿no? A nivel internacional se habla de un guardaparque por cada 10.000 hectáreas, pero eso no tiene mucho sentido. De hecho, eso ha sido descartado por muchos, ¿no? Se sigue hablando de ese número, uno por cada 10.000 hectáreas, pero miren todos los criterios que deberíamos considerar en realidad. La dificultad de acceso es lo primero. Si es muy difícil que los visitantes entren al área, se necesita menos protección, es decir, menos guardaparques, menos personal. ¿Qué servicios van a ser ofrecidas? Si solo es protección, vamos a necesitar menos guardaparques. Pero si al revés, van a llegar turistas, va a haber investigación, vamos a necesitar mucho más servicios y por lo tanto vamos a necesitar más personal. ¿Qué tan amenazado está el lugar? ¿No? Si existen muchas amenazas, seguramente vamos a necesitar más personal, ¿verdad? Si dentro del área protegida es difícil transitar, esto tiene mucha relación con el primero, dificultad de acceso, ¿no? Entonces, el ingreso de gente va a ser más difícil, por lo tanto, probablemente vamos a necesitar menos guardaparques. Si el área está cerca de una ciudad o un pueblo con mucha gente, vamos a necesitar más guardaparques, para haber más presión sobre el área protegida. Si no tenemos rescatistas para visitantes que se han desorientado, se han perdido o que han sido accidentados, si no hay bomberos cerca del área protegida, entonces vamos a necesitar más personal, incluso algunos de ellos especializados, ¿no? Bomberos, guardaparques, bomberos, etcétera. Por otro lado, tenemos el tema del nivel de capacitación de los guardaparques. Si están bien entrenados, vamos a necesitar menos guardaparques. En relación a los recursos disponibles, ¿cuáles son los medios de transporte para los guardaparques? ¿Qué tan equipados están? ¿Cuáles son sus vías de patrullaje? ¿Cuál es la presión de turismo, etcétera? Entonces, uh, el número de guardaparques que vamos a necesitar depende mucho de estas condiciones. Como ven, hay muchísimos criterios, muchas condiciones para definir el número final de guardaparques. ¿Cuál es el nivel de educación de los visitantes, ¿no? Si reconocen, si tienen una apreciación de la naturaleza, probablemente no va a ser tan importante, tan necesario, mejor dicho, tener guardaparques. ¿Qué tan variables son las temporadas de mayor presión, ¿no? Hay épocas en que hay muchos turistas, entonces vamos a necesitar más guardaparques. Incluso eventualmente, como mencionaba el otro día, en Semana Santa, en 28 de julio, donde hay muchos turistas, de repente tenemos que pedir la ayuda de otras áreas protegidas que no reciben tantos turistas, de modo que nos presten, entre comillas, algunos guardaparques. De hecho, en Paracas, por ejemplo, a veces llega gente de Junín, llega gente del norte,
para apoyar a los guardaparques locales. Relacionado con lo anterior está también el tema de la calidad de la administración del área, ¿no? Si los jefes son estratégicos o tienen una capacidad estratégica y ubican los guardaparques en algunos puntos neurálgicos, entonces vamos a necesitar menos guardaparques. Lo otro es el trato, ¿no? A los guardaparques, si los tienen adecuadamente capacitados y bien equipados, adecuadamente vestidos, ¿no? Con ropa, equipamiento y ropa adecuada, en fin, si los trata no como guardianes o como peones, sino los trata como profesionales, probablemente el grupo estará mucho más motivado y por lo tanto va a rendir más. Y finalmente ayuda también la disponibilidad de señalización y otra información en el campo, ¿no? El comportamiento de los visitantes también va a ser un criterio a considerar. La falta de información siempre implica que vamos a necesitar más guardaparques. Entonces, como ven, 1/10.000, un guardaparque por 10.000 hectáreas no es suficiente. Necesitamos considerar varios puntos para definir finalmente cuántos guardaparques necesitamos. Además, hay coyunturas, ¿no? De pronto aparece una oportunidad, un curso internacional para guardaparques, entonces desde el SARNAM nos solicitan que mandemos 2 guardaparques y nos quedamos de pronto con la mitad de nuestros guardaparques, ¿no es cierto? Si teníamos pocos guardaparques. O también está el tema de los descansos. El guardaparque se va porque ya estuvo 3 semanas trabajando de lunes a domingo, y necesita descansar, ir a visitar a su familia, etc. Entonces nos quedamos con menos guardaparques. Todo eso tenemos que considerarlo. De hecho, actualmente existe un plan y una estrategia de capacitación de personal de guardaparques, ¿no? Existen varios cursos, aunque estos entiendo que ha bajado en su intensidad. Antes la Universidad Agraria, por ejemplo, participaba muchísimo en esto. Hace tiempo que no intervenimos tanto. Hay varios cursos básicos, pero también cursos avanzados, hay cursos internacionales. Sin embargo, no todo el personal del sistema lo recibe de manera coherente, constante, consistente, ¿no? Existen muchos contrastes. Yo creo que ya les he hablado de esto, ¿no? Como en Corriera Azul, en algún momento ya hasta pedían cursos para desarrollo personal, ¿no? Ya habían cubierto todos los temas, los guardaparques estaban muy bien entrenados en un montón de temas, pero ya estaban yéndose por cursos mucho más avanzados. Y en el caso de guardaparques, si bien existen los guardaparques oficiales, que son cerca de 750 en el momento, existen además los guardaparques comunales, es decir, pobladores locales que tienen alguna expectativa de en algún momento ser guardaparques oficiales, o en todo caso apoyan con cierta retribución no económica, pero sí de pronto en alimentación, en un lugar para dormir, en logística, etcétera. Y eventualmente pueden reemplazar a un guardaparque oficial, es decir, entrar ellos a trabajar. Pero también están los guardaparques voluntarios, ¿no? Que muchas veces son estudiantes que durante 3, 6 meses, estudiantes universitarios, llegan a un área protegida específicamente para ayudar en temas de control y vigilancia, manejo de residuos, entre otros, ¿no? Estamos hablando de un grupo humano, entonces muy dispar en cuanto a su preparación, en cuanto a su orientación. Es más, si no solo pensamos en guardaparques del sistema de áreas nacionales, están los guardaparques de las áreas regionales, los guardaparques de áreas privadas, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre en particular, pero digamos los guardaparques
guardabosques en las concesiones, vigilantes de áreas arqueológicas, en fin, hay mucha gente que tiene trabajos similares que no son oficialmente guardaparques, pero cuyas habilidades, competencias, funciones son muy similares a los guardaparques. Estamos hablando de cerca de 5.000 o 6.000 personas en total, en todos estos sitios culturales, naturales, arqueológicos que he mencionado. Y en ese sentido se está trabajando en una ley, le llaman ley del guardaparque, pero se refiere a tratar de formalizar, ¿no? Las funciones, las competencias, los deberes, derechos, obligaciones, etcétera, de todo este personal, ¿no? Toda esta masa. En relación a la institucionalidad del SARNAP, no voy a abundar mucho de esto, pero sobre la jefatura existe el llamado consejo directivo. El consejo directivo está constituido por 5 personas. Una de ellas es el jefe del SARNAP, que termina siendo el presidente de este consejo. Pero hay 4 personas, además, que son de la sociedad civil, pueden ser de ONGs, universidades, etcétera. Gente muy reconocida que está en este consejo. Actualmente, por ejemplo, el profesor Pedro Vázquez es parte de este consejo. Y debajo de esto están 2 direcciones, la Dirección de Gestión de las Áreas Protegidas y la Dirección de Desarrollo Estratégico. Finalmente tenemos una estructura piramidal, ¿no? Las decisiones pasan por muy pocas personas. De repente, sería conveniente que, al igual que el Servicio Forestal, existieran más direcciones, ¿no? Para poder repartir, compartir funciones, por ejemplo, ¿no? Claro, el CERFOR ha exagerado, tiene 9 direcciones, ya es demasiado, pero no sé, 4 o 5 direcciones podría ser un alivio este, para los directivos, ¿no? En relación a la sostenibilidad financiera del SINAMPE, si bien el SINAMPE ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos 25 años, ¿no? Ya no hay las estrecheces que habían antes, ¿no? Todavía es insuficiente, ¿no? El presupuesto del sistema está conformado por el presupuesto anual del SARNAP, obviamente, pero por otro lado el PROFONAMPE, el Fondo de Áreas Naturales Protegidas, asigna anualmente fondos también para las áreas protegidas, aunque yo creo que les he comentado, y esto es una crítica directa, el PROFONAMPE no apoya a todas las áreas protegidas, sino tiene una suerte de lista, ¿no? De prioridades, o más preferiría llamarle privilegiados, ¿no? Yo no termino de entender esto, probablemente porque no estoy en el meollo, no soy parte del PROFONAMPE, pero no soy la única persona que critica esto, pero el PROFONAMPE fue creado para apoyar a todo el sistema, no a algunas áreas prioritarias. Además, con qué criterios o quién decide finalmente cuáles son esas áreas prioritarias. En fin, no me voy a meter por ahí, voy a seguir en eso. Hay recursos, además de algunas otras entidades, ¿no? Por ejemplo, PROMPERÚ, este, que es parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha financiado infraestructura, señalización en algunas áreas protegidas, en Paracas, por ejemplo, pero también está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Interior, entre otros, que también pueden, la Fiscalía, que pueden derivar recursos hacia las áreas protegidas directamente o de manera indirecta, ¿no? También están los contratos de administración, obviamente, ¿no? Que tienen recursos. El Angolo es probablemente la que más destaca, ¿no? Al menos el sector Sauce Grande es financiado íntegramente por la cacería deportiva, no solo por lo que cotizan los socios del Club de Caza, Pesca y Turismo Piura, que es el contratista, el que tiene control de administración, sino además por todos los ingresos que se generan a partir de los servicios para la casa deportiva, ¿no? El alquiler de mulas,
el pago por el guiado, el pago por alejamiento, por alimentación durante la estadía en el albergue, de pronto el alquiler de un perro de casa, de repente disparamos a un animal, a un venado, quedó herido, de modo que tenemos que perseguirlo, y para eso se usa un perro rastreador, entonces tengo que pagar por eso también. Pero también dentro del presupuesto están los proyectos ejecutados por ONGs en zonas de amortiguamiento, ¿no? Que no es directamente sobre el área protegida, pero sí en un área aledaña, aportes de los gobiernos regionales, y de los gobiernos locales, ¿no es cierto? Así como también la participación activa de la población, uh, que muchas veces no es valorizado o registrado, ¿no? Entonces, como ven, hay muchísimas fuentes de financiamiento del SINAMPE. Algunos de ellos son directos y otros de manera indirecta, ¿no? Para el 2019, el presupuesto de la autoridad fue de 92.7 millones de dólares. El 80% provino de recursos ordinarios del presupuesto, 19% de recursos directamente recaudados, es decir, por boletería, pero también por algunos derechos, ¿no? Y otra parte por donaciones y transferencias directamente al SANAM. Del presupuesto de operaciones anual se destina 2/3 a pago de personal y la otra parte a bienes y servicios. Estamos hablando de más de 1.000 personas, ¿no? 900 en las áreas protegidas, entre guardaparques, administrativos, secretarias, motoristas, en fin, hasta el jefe, por supuesto, de los profesionales, otros profesionales. Y hay cerca de 100 personas en la sede central del CERNAM. Esto es un cambio cuantitativo impresionante con relación a los primeros años de las áreas protegidas, ¿no? En los años 80, la dirección que manejaba las áreas protegidas en el Ministerio de Agricultura no contaba con más de 10 personas en Lima, ¿no? Contando choferes y secretarias. Los profesionales no pasaban de 5, ¿no? Y los guardaparques eran en todo el sistema, bueno, eran mucho menos áreas protegidas, ¿no? Pero los guardaparques no superaban las 150 personas. Por otro lado, necesitamos consolidar las áreas de conservación regional, ¿no? Como recuerdan, las áreas regionales dependen casi completamente de los gobiernos regionales, ¿no? Son los que administran, son los que financian la gestión de las áreas protegidas. Y aquí encontramos dos situaciones bien marcadas. Hay algunos gobiernos regionales que se han comprado el pleito, ¿no? Que están totalmente comprometidas con las áreas protegidas y por lo tanto no solo promueven las áreas regionales, sino que promueven los llamados sistemas de conservación regional, ¿no? Los llamados SICRES, que son los SICRES, los sistemas de conservación regional, consideran más que las ACRs, consideran otro tipo de áreas que de pronto no son oficiales, pero sí tienen cierta intervención, cierto manejo. Pero hay otros gobiernos regionales que al revés, ¿no? No tienen ningún entusiasmo, ¿no? Y en un momento incluso han dicho, si no producen, las desafectan, ¿no? Lo cual en realidad no pueden hacerlo, porque recuerden, las áreas regionales son eh, creadas por un decreto supremo, entonces se necesitaría una ley para desafectarla. Ocurre que a veces llega una nueva administración al gobierno regional y se encuentra pues que gran parte del territorio bajo su administración está bajo un área protegida, entonces eso no les gusta mucho, ¿no? Actualmente, como saben, existen 26 áreas regionales en 14 regiones, ¿no? San Martín es la primera, pero ahí ven, hay varias regiones donde existen ACRs. Y luego está el tema de los sistemas regionales de conservación, ¿no? Los SICRES, ¿no? Que como ven ahí son espacios para coordinar y gestionar las áreas protegidas de cualquier nivel en el ámbito de las regiones. Son espacios de concertación, de coordinación.
¿no? Y como ven, hay varios departamentos ya que tienen y mantienen un SICRE, ¿no? El Loreto, Amazonas, San Martín, Lambayeque, Ucayali, Piura, Cajamarca y un largo etcétera. Más de la mitad de las regiones o los departamentos en realidad. No todos los sistemas, sin embargo, tienen la misma concepción, ¿no? El caso de Piura, por ejemplo, su sistema se ha centrado en la gestión de áreas naturales, ¿no? Áreas silvestres, mientras que en Loreto considera otras estrategias, ¿no? Zonas de agrobiodiversidad, por ejemplo. Incluso zonas donde hay cacería de subsistencia muy intensa, pero se pretende regular, supervisar. Existen ya varios planes de manejo de recursos naturales, por otro lado, ¿no? El CERNAM tiene bajo el radar por lo menos 25 áreas naturales protegidas de uso directo donde hay uso de recursos, ¿no? Y estamos hablando cerca de una centena de casos, algunos se repiten, por supuesto, tortugas, palmeras en áreas protegidas, o vicuña, en fin, en Pampa de Aleras, en San Luis Sabada Blanca, pero son cerca de 100 casos, ¿no? En 25 áreas protegidas. Varios ya tienen planes de manejo, incluso que han tenido que ser actualizados, ¿no? Las tortugas, la pesca, las palmeras en Pacaya Semiria, castañas en Tambopata y en Bajo Nene, vicuña en áreas protegidas de la sierra, guanaco en Calipuy, no hay aprovechamiento de guanaco aún, pero ya tiene un plan de manejo, recursos biológicos en Paracas, Venado Cola Blanca, con varios planes de manejo, en todo caso se han ido actualizando. El venado con la blanca, la casa deportiva del venado con la blanca en Angolo. Falta, por otro lado, regularizar, formalizar el manejo de algunos recursos, por ejemplo, la casa de subsistencia y el aprovechamiento de recursos biológicos en la Reserva Nacional Pablo Millana en Loreto, Totora y aves acuáticas en Titicaca, Turba en Junín, Guano en parte de las islas, ¿no? Ya una parte ya está formalizado, existen planes de manejo. Recursos biológicos en la Reserva Nacional San Fernando, recursos en reservas comunales, entre otros. Entonces, ya se ha avanzado bastante, pero todavía falta formalizar, ir incorporando algunos recursos con sus planes de manejo o en todo caso con sus declaraciones de manejo, ¿no? Que son planes de manejo mucho más simples. Planes de uso público, por otro lado, actualmente existen ya varios planes de manejo de uso público, aunque todavía son minoría, ¿no? Recuerden, el plan de uso público considera el turismo y recreación, la investigación y la educación ambiental, el Parque Nacional Yanachá-Chemillén, la Reserva Comunal Amaracaeri, entre otros, tienen ya estos planes de manejo, aunque algunos son simplemente plan de uso turístico, ¿no? No consideran todavía investigación. Y unas pocas tienen adicionalmente plan de investigación. Es decir, el plan de uso público considera varios elementos, pero a veces es parcial. Plan de turismo, plan de investigación, incluso existen áreas protegidas que tienen plan de educación ambiental. Muchos de estos planes ya han perdido vigencia, algunos han sido elaborados hace 10 o más años. Si, uh, si acceden a la biblioteca del CERNAMP, pueden ver en la sección de planificación hay literalmente decenas de planes de todo tipo, planes maestros, planes de uso público, planes de sitio, y pueden notar ahí que hay algunos que ya han perdido vigencia, ¿no? Si no hay estos planes de uso público, propiamente, otras áreas protegidas en realidad se restringen a lo que dice el plan maestro, ¿no? O en todo caso lo que indica el SARNAP. Y aquí varía bastante. En ocasiones, para entrar en un área protegida para turismo, simplemente se necesita pasar por boletería. En ocasiones, tienes que avisar con tiempo al área protegida, reservar en otras palabras. Y en otras ocasiones, felizmente las menos mínimas, no hay ningún control, se ingresa al área protegida por cualquier lugar,
para turismo, por ejemplo, paseos, etcétera. Y no hay boletería, ni mucho menos, ¿no? En el caso de la investigación, actualmente no ocurre en muchos lugares, ni muchos científicos no realizan investigación científica prioritaria, ¿no? Investigación que va, prioritaria en el sentido que va a ayudar a la gestión, a cubrir vacíos de información para tomar decisiones, para planificar, para administrar, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque a los investigadores simplemente no les interesa, es decir, han venido con su propio proyecto, con su propio financiamiento y no quieren, pues no tienen, no tienen por qué, además, cubrir esos vacíos, ¿no? Ellos han venido con sus propias prioridades. O también puede ocurrir que no conocen esas prioridades. De repente sí podrían tener la disposición, pero no conocen las prioridades. También puede ocurrir que las prioridades no han sido definidas, o en todo caso no son fáciles de conocer, ¿no es cierto? No existe una página del parque, de repente un Facebook, pero no todo el mundo usa esa red social. Y el investigador no puede conocer con facilidad cuáles son las prioridades, cuáles podrían ser las líneas de investigación donde ellos intervengan, ¿no? O donde él intervenga. También puede ocurrir que faltan foros o medios de comunicación apropiados para divulgar los resultados de las investigaciones. Y relacionado con lo anterior es que muchas veces el investigador genera sus resultados, genera sus productos, artículos, libros, etcétera, pero uh, esta información se ha producido en un lenguaje que no es fácil de entender. No necesariamente porque está en otro idioma, que de hecho ocurre, eso también es una limitación, sobre todo, o es una limitación también, pero a veces está generado un tipo de lenguaje que no es entendible, no voy a decir poblador local, a veces ni siquiera el personal del área protegida lo entiende, ¿no? Porque hay unas fórmulas ininteligibles o diagramas y cuadros y no sé qué que no son de fácil traducción para un tomador de decisión. Entonces se espera que los resultados, al menos una síntesis, un resumen ejecutivo, sea entregado al área protegida en un lenguaje que sea mucho más entendible, ¿no? En el caso de los planes de sitio, estos planes específicos que le mencioné, a veces focalizados en lugares muy particulares, muy singulares del área protegida, donde hay una fuerte presión de turismo o de investigación, ¿no? Actualmente hay muy pocos planes de sitio, ¿no? Como ven ahí, hay aproximadamente 10, pueden encontrar varios de ellos en la biblioteca del CERNAMP. Y esto lo que hace es complementa, precisa el ordenamiento, la organización, el modo de operación, las acciones que van a ayudar a cumplir con los objetivos de creación del área protegida, pero además específicamente en ese sitio va a ordenar, ¿no? La capacidad de carga, las temporadas, las facilidades, las actividades que se pueden realizar, etcétera, ¿no? Los planes de sitio, si bien no los hemos desarrollado mucho, son tremendamente importantes en lugares donde hay mucha presión. En un lugar como Cochacachu, por ejemplo, ¿no? La estación biológica de Cochacachu en la parte baja del Parque Nacional del Manu, donde en algún momento pueden haber hasta 25 investigadores, pues te tiene que organizar muy bien, ¿no? En términos del uso de los senderos, los lugares específicos donde de repente algún investigador ha puesto un experimento, instalado un experimento, la cocina, los baños, los lugares donde van a dormir los investigadores que pasan semanas ahí, no hay albergues, todo el mundo duerme en carpa, pero todo eso tiene que estar organizado, adecuadamente ordenado. Y el caso de turismo igual, ¿no? Aquí ven para Tambopata, por ejemplo, para el lago Sandoval. Existe un plan de sitio, hay una fuerte presión de turismo
no solo internacional o en todo caso el turista convencional, sino hay muchos colegios, ¿no? De Puerto Maldonado, por ejemplo, que van a este lugar, ¿no? Entonces tiene que organizarse en cuanto al guiado, en cuanto a cuáles son los senderos, las temporadas, en fin, el manejo de residuos, etcétera. Entonces, en cuanto a la planificación, en cuanto a la administración propiamente, tenemos todos estos documentos, ¿no? Ya hemos hablado del plan director, el plan maestro, incluso los planes propiamente, en este caso específico, esta lámina del plan de uso turístico que va a regir sobre una zona específica, zonas de uso turístico recreativo, y el plan de sitio que va a ser, en este caso, plan de sitio específico para un lugar turístico. Son el ámbito va a ser los sectores dentro de la zona de uso turístico que requieren regulaciones específicas, ¿no? En Huascarán, por ejemplo, Parque Huascarán también hay algunos planes de sitio. Bueno, Tamopata ya lo mencioné, y me olvido, hay otra área protegida que también tiene un plan específico. Bueno, obviamente, Machu Picchu, ¿no? El plan de sitio de la ciudadela. En el caso del monitoreo biológico, todavía está muy poco desarrollada, ¿no? Hay algunas experiencias, por ejemplo, a nivel de propuesta, ¿no? En el Parque Nacional Yanachá-Chimillén, en la Reserva Nacional Pacaya Samiri, en la zona reservada de Divisor, ¿no? Del monitoreo de toda la biodiversidad basada en objetos de conservación. Estos los pueden encontrar en la página del Centro de Datos para la Conservación, en la zona de descargas. Están estas propuestas, solo uno de ellos consiguió ser implementado parcialmente, pero para el caso específico de algunas poblaciones, por ejemplo, de hace más de 20 años existe monitoreo de la nutria gigante o lobo de río en Madre de Dios y en general en algunos ríos del departamento de Madre de Dios, el Parque Manu, en fin, ¿no? El río Manu, entre otros. En el caso de tortuguitas acuáticas en Pacaya Samiria, en el Parque Nacional Cordillera Azul y las áreas protegidas del río Alto Purús, en el departamento de Ucayali, también hay monitoreo, sobre todo en Pacaya Samiria, ya tiene 25 años de seguimiento. Y por otro lado, en Tamopata y la sección de Madre de Dios, el sector Madre de Dios del Parque Nacional Baguazzo Nene, hay un contrato de administración específico para el monitoreo biológico, ¿no? De modo que ellos han identificado varias especies o ecosistemas sobre los cuales han establecido un programa de monitoreo que ya se está implementando, ¿no? Con resultados. AIDER, que es el contratista, hace varios años que organiza simposios en Madre de Dios, donde, entre otras cosas, entre otros resultados, entre otros investigadores, perdón, muestran los resultados de su monitoreo en el lugar. Muy bien, con esto hemos terminado el curso, pero antes de dar el cierre, quiero saber si tienen preguntas sobre lo que hemos desarrollado acá, ¿no? Las necesidades del SINAMPE ha sido, como dije al principio, un brochazo, algo muy rápido, pero para que tengan un panorama de qué se necesita actualmente y en el futuro, ¿no? Categorización, bueno, de hecho no está aquí expresamente, pero la actualización del plan director ya estamos en camino, ¿no? Han levantado la mano 3 participantes, no sé, no puedo ver quiénes son, pero por favor, adelante. Buenos días, profesor. En el caso del número de guardaparques que se requieren, bueno, usted menciona que según cierta situación se necesitan más o menos, pero ¿hay alguna fórmula o un modo de calcular cuál es el número de guardaparques que se requerirían para una ANP? Gracias por esa pregunta. Esa es la pregunta, y no solo nos la hacemos en Perú, sino en todos lados. No tenemos una respuesta para eso, Renzo. Esos criterios que presenté hace un rato
ayudan, pero no existe nada definitivo. Eh, el número de guardaparques del Manu, por ejemplo, con 40, en Parilla Semilla con otros 40, Cordillera Azul con 50, probablemente no es suficiente, no solo por el tamaño de estas áreas protegidas, sino por las presiones que puede tener. Mientras que en otros lugares como la Chay, de pronto 5 o 6, bueno, la Chay obviamente es mucho más pequeña, tiene otra realidad, de repente 5 o 6 son suficientes, ¿no? Entonces esa tasa de uno por cada 10.000, uno por cada 5.000, no funciona, depende de cada realidad. Y en realidad siempre van a ser insuficientes, ¿no? Si, por ejemplo, conseguimos 20, de pronto hay un montón de actividades que quisiéramos cubrir y 20 no van a ser suficientes. Conseguimos 10 más, pero seguimos teniendo necesidades, ¿no? Entonces, claro, tampoco es cuestión de tener ya semáforos para que los guardaparques no se peleen o no entren en conflicto en las trochas, en los senderos. Pero pareciera que todavía estamos lejos de cubrir esa brecha, ¿no? Repito, esa es la pregunta. Diana, adelante. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo entendido que para cambiar de categorización, por ejemplo, de zona reservada a una categorización nueva, se necesita estudios. Pero he estado viendo, por ejemplo, para la zona reservada Santiago Comaina, que hay estudios. Sin embargo, el Profonampe sigue solicitando evaluadores. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuántas evaluaciones se necesita o por qué no llaman a los que ya evaluaron el sitio? Sí, es una buena pregunta, gracias. Esta información de la que hablas, hasta donde entiendo, existe para las zonas ya categorizadas y ese sector de 60.000 hectáreas justamente no tiene estudios recientes. Entonces, por eso probablemente Profonampe está buscando esto, ¿no? Ah, y efectivamente, para preparar un argumento, perdón, un argumento no, un expediente, se necesita información actual, no solo en términos biológicos, ecológicos, sino socioeconómicos. Pero en particular, y esto ya este, es inmanejable, no inmanejable, sino no tiene nada que ver con la, la, con la biología, con los recursos, con los valores. En particular hay un conflicto muy fuerte entre las comunidades aguajún y mineras. Entonces, probablemente eso es lo que está retrasando, más que si tenemos más información, que existen los profesionales u otros. A propósito, aprovecho tu pregunta para mencionar que en ocasiones tenemos el, el blanco, tenemos el ojo sobre establecer, por ejemplo, categorizar un área protegida como parque nacional. Pero por algunas circunstancias, ya tenemos el expediente, pero por algunas circunstancias no podemos optar por un parque nacional. Entonces decimos, bueno, ya que no sea parque, pues que sea reserva. Pero no es tan fácil. Es decir, ese expediente tengo que adecuarlo al establecimiento de una reserva. No es que como ya no se pudo parque, bueno, pues reserva. No, de hecho, el expediente estuvo dirigido a establecer un parque, ¿no? Los argumentos, la justificación, el, el, este, el- los, los valores, los objetos de conservación que se han definido están dirigidos a un parque, no a una reserva. Entonces tendría que adecuarlo como mínimo, ¿no? Y en ocasiones hemos tenido que de frente se ha establecido un área protegida sin considerar que el objetivo inicial era establecer un parque y no una reserva, por ejemplo, ¿no? Había una tercera mano, por lo menos me pareció, pero me parece que ya no está. Alguien se intimidó. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos un minuto para una pregunta. Gabriela. Profesor, sobre lo que menciona cada rato de que no hay suficientes guardaparques, ¿esto por qué sucede? O sea, no hay suficiente presupuesto, no hay personas que quieran hacerlo. Sobre todo por presupuesto. Sí, yo creo que guardaparques siempre, gente dispuesta siempre va a ver. Lo que no significa que tengan corazón de guardaparque, ¿no? Es simplemente necesitan un trabajo y van a acceder a este.
entonces probablemente no van a durar mucho porque van a buscar otra oportunidad. Pero sí, es básicamente por presupuestos, y no presupuesto del SINAMPE, como he visto, millones de dólares al año. Perdón, no son dólares, creo que si puse dólares está mal, son soles, discúlpeme. Un error muy grave, muy grueso. Pero las áreas protegidas no tienen un presupuesto, ¿cómo diría? Balanceado. Hay áreas protegidas que tienen mucho dinero y otras que no tienen tanto. Entonces, por eso es que hay áreas protegidas que tienen una brecha en cuanto a sus guardaparques, ¿no? De repente, ya mencioné 3 áreas protegidas grandes que tienen un montón de guardaparques, pero hay otras que ni siquiera tienen guardaparques, ¿no? Un jefe encargado que está encargado de varias áreas protegidas y por ahí tiene algunos guardaparques comunales, pero no tienen más que eso. Muy bien, estamos en la hora ya. Otro profe de pronto necesita el aula. Recuerden, por favor, este curso tiene un horario especial para el examen final. Voy a mandarles por correo las presentaciones, lo que está en el Moodle, de pronto están incompletas por falta de imágenes, algunas láminas que he tenido que recortar por el peso del documento, pero voy a enviarles por correo todas las presentaciones. Muy bien, nos vemos el día del examen. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Cuídese.